Querido Pascal, con gusto de saludarte nuevamente con mucha información. Bueno, pues ya formalizó la presidenta, como ya dabas cuenta, el aumento al salario mínimo se trata de 12%. Está en línea con lo que había planteado la Coparmex, José Medina Mora, que hay que decir y recordar que Coparmex desde 2016 fue una de las voces más visibles antes de que hubiera la alternancia, digamos, en 2018, que impulsaba el aumento al salario mínimo y que finalmente, pues sí, había habido un estancamiento prácticamente desde la década del 80 del siglo pasado y bueno, será interesante este aumento del 12%. Ahora hay que recordar que esto se vuelve desafiante, particularmente cuando no se están tomando medidas para tratar de formalizar la economía. Ayer que el INEGI reportaba la encuesta de ocupación y empleo al mes de octubre, se encuentra en buenos niveles la desocupación, pero si uno ve la composición formal e informal de los trabajadores, pues prácticamente un 54% está en el sector informal. ¿Qué quiere decir eso? Y como alguna vez nos lo dijo en entrevista Santiago Levi Pascal, pues que la carga, digamos, el aumento del 12%, pues cae sobre todo sobre los formales, se encarece la estructura de costos y entonces cuando estás hablando de una microempresa, pues tiene más incentivos para irse a la informalidad y eso pues no ayuda, digamos, al crecimiento estructural del país y es un asunto importante que hay que poner atención, pero de cara a pues generar demanda agregada, pero sobre todo el bienestar de los trabajadores, pues creo que es positivo. Las cifras, por cierto, ayer de la encuesta de ocupación y empleo, lo que retratan es que pues ha crecido ya, digamos, ha crecido la parte en donde los mexicanos que ganan hasta 2 salarios mínimos, ahí hemos visto una evolución relativamente positiva. Sin embargo, pues sigue siendo realmente un país, por lo menos en lo que refleja esta encuesta de ocupación y empleo, pues todavía muy atomizado. Y te quiero contar justo esas cifras, Pascal. Mira, de hasta un salario mínimo, estamos hablando que un 37% de las personas que trabajan en México están en ese rango, ha disminuido en 3,6% y ha crecido los que ganan entre 1 hasta 2 salarios mínimos, un 2,8%. Mexicanos que ganan hasta 2 salarios mínimos, estamos hablando prácticamente del 70%. Luego los que ganan de 2 a 3 salarios mínimos es apenas realmente muy poquitos, el 6,7%, luego de 3 a 5 salarios mínimos 2,8%, ahí se empiezan a formar las clases medias y arriba de 5 salarios mínimos 1,1% de los mexicanos. Es realmente muy, muy poco y bueno, pues nos habla de los desafíos que hay. Hablando de trabajo, Pascal, ayer BBVA publica el Anuario de Migración y Remesas en México, edición 2024. En ese contexto, Carlos Serrano, el economista en jefe de BBVA, pues anticipa lo obvio, que si Estados Unidos hace estas deportaciones masivas que ha planteado Donald Trump, pues se van a generar un proceso inflacionario y esto incluso los podría llevar a una recesión. Es intuitivamente lógico. Evidentemente, el famoso soft landing, es decir, bajar el ciclo de inflación global que empezó desde mediados de 2021, que se agudizó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, habría sido muy difícil controlar la inflación sin que Estados Unidos cayera en recesión, sin la población migrante, que evidentemente ayuda a contener los salarios, sobre todo porque hay que imaginar, por ejemplo, cuánto sería el salario mínimo en un estado como California, que hoy es $15 la hora, pues sin esa fuerza migrante, pues sería bastante más. Y bueno, pues hay que ver cómo se va haciendo gradual o no este aumento o estas deportaciones masivas. Ya nada más un último tema, Pascal. Irene Espinosa, una de la, pues que forma parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, dice que no ve recortes más agresivos en la tasa de interés del Banco de México. Lo importante de Irene es que ya el 31 de diciembre concluye su mandato como miembro de la Junta de Gobierno. Recordar que es el órgano de decisión de política monetaria. Está la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y 4 subgobernadores. Van a tener que denominar a un sucesor de Irene Espinosa. Va a ser muy importante quién sea esa persona, sobre todo porque pues ahora tenemos digamos, recién integrado Omar Mejía, está Galia Borja, y hacía de alguna forma contrapeso Jonathan Heath de Irene Espinosa y ahora se va a Irene y va a ser bien importante el perfil que haya en ese contexto. Es lo que tengo, querido Pascal.